Una mentalidad positiva es muchísimo más que ver el mundo como mariposas y arcoíris. Se trata de confiar y tener la convicción en nosotros mismos, de poder lograr nuestros objetivos y poder ir camino a nuestras metas con mucho éxito. Sin embargo, existen diferentes maneras de pensar positivo. Por supuesto, algunas de ellas no sirven. Si quieres conocer cómo estructurar una mentalidad positiva, continúa viendo este video porque te explicaré exactamente la manera de lograrlo. Hola, mi nombre es Juan Sebastián Celis Maya y hoy quiero hablarte sobre cómo estructurar una mentalidad positiva. Primero, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú crees que una mentalidad positiva sirve para algo en la vida? ¿Tú crees que pensar positivo de alguna manera te va a ayudar en tus logros o en tus metas? ¿O crees que simplemente es una cuestión esotérica o metafísica? O algo que va fuera, digamos, del logro o de la acción que tú puedas tomar para tus metas. Bueno, déjame decirte que efectivamente el pensar positivo está demostrado, incluso científicamente, que funciona, que sirve y que lleva a las personas a un estado mental de logro y de triunfo. Ahora, ¿cómo podemos pensar en que científicamente se ha demostrado esto? Bueno, es muy sencillo. Realmente cada pensamiento y cada idea o sentimiento que tenemos en nuestra mente genera, en nuestro cerebro de hecho, genera impulsos eléctricos. Esos impulsos pueden ser medios, digamos, los médicos o los físicos pueden medir esos impulsos. Ellos pueden darse cuenta de cuál es el impacto en nuestro cuerpo, al menos fisiológicamente, de un pensamiento negativo y de un pensamiento positivo. Y resulta que un pensamiento positivo se dice que es 100 veces más poderoso que un pensamiento negativo. Y sin embargo, nosotros estamos teniendo pensamientos negativos un 80% del tiempo en que hablamos con nosotros mismos. ¿Y sabes cuánto tiempo hablamos con nosotros mismos? Sí, esa vocecita que tú escuchas, que eres tú mismo, con quien tú conversas mientras no hay nadie, o con quien tú hablas para tomar una decisión, eres tú mismo, es tu mente subconsciente en ocasiones. Son 14 horas al día hablando contigo mismo, y el 80% de esas 14 horas son pensamientos negativos. Así que, si esos pensamientos negativos no tienen un impacto como tal, y no tienen un buen provecho para tu vida, de una vez por todas es mejor liberarse de ellos y empezar a crear una mentalidad positiva, porque es justamente lo que te va a abrir la mente, te va a permitir contar con nuevas perspectivas y lograr el éxito más fácilmente en todo lo que te propongas a partir de ahora. Así que bien, ¿cuáles pueden ser los factores que nos afectan en el momento de pensar positiva o negativamente? Bueno, lo primero son las personas que nos rodean. Si bien nuestra vida y nuestros resultados dependen intrínsecamente de nosotros, y realmente nadie va a tener, digamos, como acceso o influencia o poder sobre nosotros más que el que nosotros le concedamos, pues es justamente nuestro trabajo preocuparnos y ocuparnos por definir exactamente qué tanto poder le vamos a dar a las demás personas. Es decir, si digamos tu pareja, un amigo o un familiar es muy negativo o digamos mantiene como una frecuencia de pesimismo y cosas por el estilo, es tu decisión dejarte influenciar por esa persona, o es tu decisión crear un escudo, una barrera que te permita que esos pensamientos efectivamente se vayan de ti, se alejen y no te manipulen en algún momento para cambiar tu forma de pensar. Lo primero que debes considerar entonces es que no puedes dejar que te afecten otras personas y debes fortalecer tu marco de realidad para que sea mucho más poderoso que el de otros. Resulta que un marco de realidad fuerte absorbe a un marco de realidad débil. Si tú tienes un marco de realidad fuerte y tus pensamientos o tu mentalidad es positiva, vas a absorber a quienes tengan mentalidad negativa y indirectamente vas a influir sobre esas personas. Esas personas van a cambiar, van a ser más positivas, dado que tú les estás dando como un ejemplo, como un derrotero, unos pasos a seguir para vivir mejor. Las personas intrínsecamente sabemos si alguien vive mejor que nosotros. Y de alguna manera queremos copiar o replicar el éxito de otros al darnos cuenta de que efectivamente esta persona hace las cosas diferentes. Entonces, si tú eres un modelo a seguir y si tienes un marco de realidad muy fuerte
si eres de las personas que no se deja influenciar por los pensamientos y las ideas de otros, y tienes claro tu mentalidad, tu forma de ser, tus objetivos, tu personalidad y tu carácter, créeme que nadie, absolutamente nadie, va a poder destruir una mentalidad positiva en ti. Así que considera eso como el primer paso y veremos el siguiente a continuación. Lo siguiente entonces es considerar, dado que ya consideramos la parte externa, la parte interna. ¿Cuál es tu conversación contigo mismo? ¿Cómo te estás tratando? ¿Te estás tratando de idiota? ¿De inepto? ¿De que no eres capaz de lograr las cosas? A veces te dices a ti mismo, ¿cómo pudiste tomar esa decisión? ¿Cómo pudiste dejar de hacer esto? ¿Cómo es tu diálogo interno? ¿Cómo estás conversando contigo mismo? ¿Alguna vez lo has imaginado? ¿Lo has pensado? Bueno, yo te recomiendo el día de hoy, no mañana, el día de hoy, que te ocupes de analizar tu forma de pensar. Tú estás viviendo una vida en piloto automático, tú estás viviendo una vida, digamos, de alguna manera despreocupada en cuanto a qué es lo que estás pensando y cómo estás pensando día a día. Pero tú puedes cambiar eso el día de hoy. Tú puedes, digamos, el día de hoy, cada que tengas un pensamiento negativo, detectarlo, darte cuenta de que estás pensando como no deberías hacerlo y de que efectivamente, si cambias eso, puedes mejorar tu vida absolutamente, te lo digo con total certeza. Y aquí no se trata de tener fe, de imaginar un mundo ideal y de soñarlo, sino también de actuar. Es decir, tú vas a crear una mentalidad positiva que te refuerce y te acompañe en tus acciones, porque si tú actúas y tienes una mentalidad positiva, tienes mucho poder. Pero si tú piensas que todo el mundo es una maravilla, pero no actúas y no te paras de tu silla, nada vas a conseguir. Ahora, si uno debe actuar para lograr sus metas y sus objetivos, ¿para qué entonces pensar positivo? Bueno, para muchas cosas como por ejemplo la motivación, para no dejarse desviar del camino por otras personas, para tener clara la convicción, la pasión y la misión de vida. Y para efectivamente cumplir a cabalidad cada uno de los objetivos que tengas propuestos para tu vida y no los que tengan propuestos otras personas para ti. Son esos deseos que tú tienes los que deben ser logrados y no los de otros. Deja ya mismo de alimentar los sueños y los ideales de otras personas que te han sido impuestos sin que tú te dieras cuenta justo por vivir una vida en piloto automático. Ocúpate de efectivamente analizarte y mejorarte día a día. Haz de cuenta que eres una escultura que todavía está, digamos, en piedra, en bruto, y hay que empezar a moldearla para ser como tú quieres. Imagina ya la persona que quieres ser en un futuro y empieza desde hoy. Piensa cómo piensan los ricos, cómo piensan las personas que son millonarias, que son exitosas, que tienen buenas relaciones, que tienen buena salud, buenos niveles de energía, que son atractivos. ¿Cómo piensan ellos? ¿Será que ellos son muy negativos? ¿Cómo piensa una persona que tiene éxito en todos los niveles de su vida? Yo creo que ellos son mucho más positivos de lo que tú puedes haber sido en el pasado, por ejemplo. Y lo más importante no es lamentarte por lo que no fue, sino efectivamente ocuparte de que lo que siga sea mucho mejor. Así que bueno, esa es mi recomendación de hoy. Empieza a estructurar una mentalidad positiva a través de la repetición, porque la mentalidad negativa se crea a través de la repetición inconsciente. Lo contrario a una repetición inconsciente es una repetición consciente. Aplica esto desde hoy y me cuentas en algunos días cómo te fue. Y bueno, si te gustan este tipo de temas, este tipo de videos, suscríbete para efectivamente poder enviarte más videos cuando los vaya creando. Estaré creando más y más videos en este canal. Si te suscribes, te puedes llegar a tu correo electrónico y te mantendré actualizado sobre lo último que publique. No olvides que esto es un canal sobre desarrollo personal y que para poder lograr todo lo que aquí yo menciono, debes actuar y debes tomar acción. De nada te servirá ver todos estos videos y estudiar todos estos videos sin que apliques lo aprendido efectivamente. Toma acción el día de hoy y nos vemos en el camino al éxito.